Santiago capítulo 2, versículo 14 al versículo 20 es el texto que vamos a ver en el día de hoy. Y Santiago capítulo 2, 14 al 20 dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y están necesitados del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Bien, Santiago capítulo 2, del 14 al 20, es lo que en el texto que nos vamos a meter en el día de hoy. Ya al hartazgo les he explicado de que Santiago es el primer libro que fue escrito del Nuevo Testamento, escrito aproximadamente entre el 44 y un poquito más o menos después de Cristo. Eso quiere decir que no habían evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y la carta pastoral, mucho menos Apocalipsis, y el pequeño remanente, en ese momento en su mayoría judaico, cristiano, no tenía otra cosa que leer en cuanto al Nuevo Testamento, sino que la pequeña carta o el pequeño escrito de Santiago. Santiago no fue apóstol, Santiago fue medio hermano de Jesús. Y acá es donde algunos están sintonizando y ya le apagan cuando digo eso. Pero él fue líder de la iglesia en Jerusalén. Y él escribió una carta a quienes, a creyentes judíos que por causa de la persecución se habían dispersado por todas partes, y de esa manera inclusive al dispersarse por causa de la persecución habían terminado llevando el evangelio por todos los rincones a los cuales ellos fueron. Entonces esta carta es una circular que fue a estas pequeñas comunidades judías cristianas al inicio de la iglesia primitiva. Imagínense, hermanos, 44 aproximadamente después de Cristo. Hermanos, Jesús murió a los 33 años. ¿Hacen relación? Prácticamente se fue ayer. La iglesia estaba, hermanos, naciendo. Y ya este hombre les envía una carta pastoral que, imagínense, 44 después de Cristo, y sigue siendo tan vigente para la iglesia en el día de hoy. Santiago les fortalece a una iglesia en medio de persecución, en medio de pruebas, la guía, la consuela, la anima para que vivan lo que ellos dicen creer, para que ellos vivan su fe. Prácticamente esa sería la motivación principal de la pequeñita cartita de Santiago, que el creyente tenga el direccionamiento claro para vivir su fe en medio de un mundo caído. Así que quiero hacer básicamente lo siguiente. Quiero darle una pequeña introducción. Después de esto quiero establecerles 3 puntos en cuanto a lo que Santiago quiere tocar en esta porción, que es acerca de la verdadera fe. Después de hablar Santiago de la verdadera fe, va a comparar lo que es una fe falsa con palabras huecas, y después inclusive va a mostrarte que hasta los mismos demonios tienen una cierta clase de fe. Y eso es algo sumamente chocante, ¿verdad? Y después va a mostrarnos que básicamente esta fe es la que va a impulsarnos a vivir una vida en medio de tinieblas y en medio de cualquier prueba. Y es a la fe a la cual tenemos que aferrarnos. Y él va a dar características de esta fe, para que cada uno al leerla, sepa si la fe que tiene es real o no es real. Y si no lo es,
que se rinda a Jesucristo. Y si es, que se anime y se fortalezca en seguir si su fe es real. Así que, hermanos, quiero comenzar recordándoles la hermosa verdad. Y ya a una iglesia como esta, básicamente lo que uno hace es recordarles las cosas, porque por la gracia de Dios creo que muchos de ustedes son bastante avanzados en la palabra del Señor. Así que yo quiero recordarles, hermanos, que el poder del Evangelio es incalculable, hermanos. El Evangelio tiene poder. Amén. Yo sé que muchas veces lo han escuchado. Yo lo he escuchado por décadas hasta que comprendí verdaderamente qué es el Evangelio. El Evangelio, el mensaje de la cruz, el mensaje del Jesús castigado por mi causa, ese mensaje y el poder de perdón que hay en Él, ese mensaje tiene poder. Tiene poder. Y el Evangelio tiene el poder de construir, pero también tiene el poder de destruir. ¿Destruir qué cosa? Destruir todo pensamiento que se levante en su contra. El Evangelio destroza todo argumento que se levante en contra de Jesucristo. Yo doy testimonio de cosas que he visto, inclusive de historias que he leído y biografías que me he tragado de que el Evangelio tiene el poder para tocar el corazón desde el hombre más sencillo y simple hasta las mentes más brillantes e ilustradas en este mundo. El Evangelio lo puede hacer, hermanos. Y puede tomar a un hombre realmente de pocos estudios y doblegarlo. Y puede tomar a un hombre lleno de Foucault, de Heidegger, de lo que sea, materialista, especialista, muy académico y filosófico, y doblegarlo igualmente. El Evangelio tiene ese poder. Y es importante que todo el tiempo nos recordemos unos a otros de que si la iglesia va a avanzar con un mensaje o con algo, ese algo es el Evangelio. Y nada más. Nada más. No hay otra cosa. No hay otro machete con el cual podamos abrirnos camino que no sea el Evangelio. Hermano, no lo hay. No lo hay. Yo podría acá dar seminarios o traer gente que haga seminarios de consejería, matrimonio, finanzas, y podemos salir bien moralizados, bien entendidos en cuanto a las cosas que tenemos que hacer, pero si no hay Evangelio, no tenemos absolutamente, hermanos, nada. Cuando el Evangelio es predicado y el Espíritu Santo toca el corazón de aquel que está escuchando este mensaje y saca ese corazón de piedra, como sacó el tuyo, y te introduce un corazón de carne, como ocurrió contigo, para que comprendas y te alumbre la faz de Cristo, cuando ese milagro ocurre, que se llama regeneración, y es un milagro más festejable que un hombre parándose de una silla de ruedas, cuando ocurre ese milagro llamado regeneración, hermano, todo lo que eras antes se derrumba y empieza a construirse una nueva persona, nueva criatura, como lo dice Corintios. Pero eso es un milagro. Cuando se predica el Evangelio, te repito, el Señor toca tu corazón para que te alumbre la luz de Cristo. De hecho, que muchos de ustedes no creen en la elección, pero sin embargo oran como si lo creyeran, porque ustedes dicen, Señor, toca su corazón, porque si no toca su corazón, Él no va a creer. Bienvenido. Y si has orado así, está más hacia acá que hacia allá. Y cuando ese milagro ocurre, hermano, tu vida nunca más va a volver a ser la misma. Mi vida nunca más volvió a ser la misma. Nunca más. Todo cambió, todo se transformó, todo lo que brillaba para mí dejó de tener brillo. Y progresivamente otras cosas fueron captando mi atención. Con otro tipo de gente encontré agrado de estar. Porque pasé de lobo a oveja. Amén. Porque es sencilla la premisa. Te va a encantar estar con los de tu especie. ¡Wow!
Y qué hermosa verdad la de la conversión. Yo estoy convertido, o el Señor me ha convertido, como quieras construirlo. Y la verdadera conversión es simplemente una persona que ante el Evangelio y ante el poder del Espíritu Santo tocando su corazón manifiesta dos cosas, fe más arrepentimiento, es igual a conversión. Cuando yo digo o cuando yo afirmo de que se ha convertido Dani se ha convertido, yo estoy diciendo, Dani ha manifestado fe más arrepentimiento. Y cuando se manifiesta fe más arrepentimiento, esa fe inevitablemente va a llevarnos a obras. Un comentarista, hablando sobre esta porción, porque básicamente la idea de esta predicación va a ser ¿cuál fe? ¿Cuál fe? ¿Cuál fe es la que estás teniendo? Un comentarista, al iniciar esta porción, antes de su estudio, escribe así: una verdad que Santiago subraya en este texto y que se enseña en toda la palabra de Dios, antes y posteriormente, porque recuerden que él se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, es que lo que hacemos muestra lo que somos. Santiago no está hablando sencillamente de creencias e intenciones en general, sino de una firme creencia de fe salvadora o salvífica. Es de lo que Santiago está hablando. Repito esa última parte, sino de una firme creencia de fe salvadora. La autenticidad de una confesión de Jesucristo como Salvador y Señor se hace más evidente por lo que una persona hace que por lo que una persona dice. Muy claro, ¿verdad? Así que, hermanos, vuelvo a repetir esto, todos necesitamos que nos recuerden lo que ocurre cuando Dios cambia corazones y cuando ocurre ese milagro de ese trasplante cardíaco de piedra a carne. Ese momento en el cual escuchamos el mensaje, yo lo tengo acá. Hay gente que, ¿saben que he hablado con algunos de ustedes y les he preguntado cuándo creen que creyeron? Y algunos de ustedes oscilan en tiempos. Dicen, yo creo que fue entre acá y acá. Y inclusive acá hay una hermana que es cristiana prácticamente de cuna y que ella no se acuerda cuándo creyó, pero cree. Y amén por eso. También. En mi caso yo tengo el momento. Cuando escuché una predicación de un loco y entendí el Evangelio, y hermano, yo no supe qué me pegó. ¿Qué? Ahora, lo que más me desconcertó es que yo era evangélico hace 15 años. Y después de 15 años siendo evangélico, probablemente estuve en 2 iglesias, las 2 más importantes creo de este país, y yo no podía creer que yo estaba escuchando el motivo por el cual el Padre maldijo al Hijo por mi causa y cómo depositó en Él la responsabilidad de toda cosa que yo había hecho, y Él lo destrozó dándole la espalda porque cargó toda la inmundicia en Él, y Él estaba siendo castigado como si fuera que hizo todo lo que yo hice, pero como el que murió no pecó, el que murió volvió a la vida, y yo soy perdonado en su sacrificio porque Él pagó por mí. Y en un momento, Dios me es testigo que esa prédica, esa madrugada, porque la escuché 4 veces. ¿La escuché una vez? No puede ser. ¿Otra vez? No puede ser. ¿Qué es esto? Y a la 4ª terminé rendido y llorando al ver claramente la obra de Jesús. Yo entré en un colegio muy católico en la primaria y yo había escuchado siempre, toda mi vida escuché que Jesús murió por mis pecados, siempre. Ahora, nunca entendí por qué tuvo que morir. Y cuando fueron expuestos los atributos de Dios,
mis verdaderos atributos y lo que yo me merecía por quién es Él y el perdón que hay en Cristo y cómo ese Jesús se convierte como en ese rompecabezas que hace que todo encuadre. Y de repente empecé a leer la Biblia del inicio a fin y resultaba que Jesús estaba en todas partes. ¿Te pasó eso? Estaba en todas partes. Estaba en el cordero que encontró Abraham, estaba ahí en el en el barco que estuvo Jonás, estaba en todas partes. Jesús de repente era una idea recurrente y constante en toda la Biblia. En cada sacrificio del Levítico. El Levítico es complejo leerlo, hermanos, pero cuando uno tiene a Jesús en la cabeza, está en todas partes y de repente, ¡wow! Y todo tiene sentido. Y otras cosas ya no tienen sentido. Y si no entendés de qué estoy hablando, estás en problemas. Por más que estés frío en tu fe ahora, aunque sea, sí, pastor, recuerdo ese momento y lo anhelo de nuevo. Pero algo de lo que te estoy diciendo tiene que tener sentido en tu corazón. Este milagro que nos lleva ante la cruz de Cristo a decir, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Saben quién dijo eso, verdad? Uno de los romanos que estaba participando de la crucifixión de Jesús y al ver todo lo que estaba pasando, al escuchar las declaraciones de Jesús, al escuchar cómo los dos que estaban primero vituperándole, uno de ellos dice, acuérdate de mí cuando empieces a reinar, al ver cómo todo su pueblo estaba burlando de él, hay un eclipse, hay un terremoto y de repente este romano dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Qué conversión esa, ¿eh? Creer y eso es milagroso, hermano, porque creer en alguien que está agonizando en una cruz, wow, eso es un milagro. Cuando un cristiano cree verdaderamente, es inevitable que se vuelva luz. Algunas luces son un poquito más tenues, otros son faroles en las costas del mar, pero es inevitable que un creyente verdadero, cuando realmente se convierte, fe más arrepentimiento, sea luz en este mundo. Es inevitable. Jesús desde el inicio, y todo esto es el colchón sobre el cual voy a reposar Santiago, así que es necesario. Jesús mismo desde el inicio de su ministerio se encontró con personas con fe falsa. ¿En serio? Sí, en serio. Es verdad. En Juan capítulo 2, del 23 al 25, no hace falta que lo busquen, pueden anotarlo. En Juan capítulo 2, del 23 al 25, decía que muchos creían en Jesús, pero Jesús no se fiaba de ellos, no confiaba en ellos, porque Él podía ver los corazones y en verdad Él sabía lo que estas personas creían realmente y sabía que su fe no era verdadera. Juan 2, 23 al 25. Ni qué hablar, ya inclusive fue motivo de una predicación, ni qué hablar de Juan 8:31. Si uno hace Juan 8:31 y hace una conexión con Juan 8:59, hay cosas que uno dice, ¿qué es esto? Porque en Juan 8:31, básicamente el verso inicia así. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Y Jesús empieza a conversar con ellos. Palabras van, palabras vienen, Jesús hace aclaratorias. Y en el 59 termina así la cosa. Tomaron entonces piedras para arrojarle. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Lo repito de nuevo.
Juan 8, 31 y 59, uno dice, ¿qué pasó ahí entre tanto? Juan 8, 31 dice, entonces les dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Y uno dice, bien, creyeron en él. Pero después de una conversación aclaratoria en cuanto a quién en verdad era él, 59, tomaron entonces, después de todo lo que hablaron, tomaron entonces piedras para arrojarle. ¡Wow! Hay mucha gente que no arroja piedras a Jesús porque Jesús no les ha sido aclarado nomás. Porque yo he conocido a gente que dice creer en Jesús, pero cuando uno le aclara bíblicamente quién es Jesús, pronuncian el verso autocondenatorio, ese no es mi Jesús. Y sí, este no es tu Jesús. Wow. Así que, hermanos, Jesús desde el inicio siempre se tropezó con personas con fe falsa. También él constantemente hablaba de que todo buen árbol dará buen fruto, Mateo 7 dice al 20, y toda buena semilla, toda la semilla que se siembra en buena tierra, también dará fruto. Y miren cómo inclusive explica bien esto, 30, 60, 100 por uno, esto está en Marcos 4, 20 y en Mateo 13, 23, pero siempre dará fruto. Y se refería a frutos de conversión. No es un texto para ofrendas. ¿Ya te lo han trucado así? Ofrendar porque 30, 60, 100 te va a dar por tu ofrenda. No, hermanos, es un texto de conversión y de frutos de conversión. Porque habla del evangelio y la semilla que se siembra. Inclusive habla de gente que primero cree y después niega cuando se levanta la persecución. Y algunos que lo rechazan a primera. 4 terrenos, y se refiere a conversión. Y ese 30, 60 y 100 es gente que produce más o menos fruto, pero siempre producen. Si alguien trata de usar esto para pedirte ofrenda, hermano, huí de ese lugar. Así que el punto de Santiago, el cual aborda con fuerza aquí, es acerca de la existencia de una fe verdadera y una fe falsa. No está iniciando el tema, porque ya el tema lo inició, básicamente en Santiago capítulo 1, versículo 22, en verdad arranca del 19, comienza en el 19, pero en Santiago capítulo 1, versículo 22, él dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así que está hablando acerca de un hacer, no solamente oír, porque si uno solamente oye, viene acá y escucha la prédica y dice, wow, me gustó. Y sos como una especie de catador de prédicas. Así, sí, estuvo un poco flojito en ese verso, pero me gusta. Así que si estás en la cata de prédicas, es hora de dejar eso. Probalo y vivilo. Así que no sean solamente oidores de la palabra, sino también hacedores. Y miren la expresión que dice, engañándoos, engañándonos, engañándose a ustedes mismos. Inclusive después pone una comparativa con aquel hombre que va y se mira al espejo, y el espejo le muestra aquellas cosas que no están bien en él, y él ve las cosas que están mal, pero al darse la vuelta se olvida lo que le mostró el espejo y no se corrige. Qué didáctico, ¿verdad? Así que no solamente oír, no solamente mirarse al espejo, que es la ley, dice él, no solamente mirarse al espejo, sino que mirarse y corregirse lo que el espejo te muestra que está mal. Entonces él viene como ya tocando el tema de no solamente oír, sino que también hacer, y justamente va a empezar con esta situación, ¿verdad? Con lo que estaba ocurriendo en su tiempo. ¿Qué ocurrió en los tiempos de Santiago para que él escriba semejante cosa? Bueno, lo siguiente. Algunos judíos fueron extremadamente presionados por los maestros de su época, al punto tal de que les mostraron que la ley era un medio de salvación. Los judíos creían, erróneamente en ese momento, de que ellos tenían que cumplir toda la ley para que con sus méritos ir al Señor y decir, yo creo que merezco la salvación porque he cumplido tus 613 mandamientos.
No solamente eso, a los 613 mandamientos, muchos rabinos le habían extendido o añadido mandamientos adicionales. Entonces el judío reposaba en su buena conducta como un motivo por el cual apelar a que Dios se lo reconozca y lo salve. Así que tomaron la ley de una manera errónea como motivo para salvación. Cuando la ley, al mostrarte tu bancarrota, al mostrarte que no puedes cumplirla perfectamente, lo que la ley hace es te guía a Jesús en busca de perdón. Porque Jesús sí puede cumplir la ley que uno no puede cumplir. Entonces yo reposo en los méritos de Jesús porque Él vivió la vida que yo no puedo vivir y pagó por la vida que yo he vivido. Entonces algo había ocurrido acá. El judío que había sido presionado en extremo con esta fe por obras, ahora se encontraba con un evangelio que decía la salvación no es por obras y es por gracia. Solamente, no es por obras, y subrayamos, no es por obras. Entonces algunos, yendo de banquina a banquina, de extremo a extremo, como siempre tendemos a hacerlo, cuesta mucho el punto medio, de acá vamos para allá, algunos dijeron, bueno, no es por obras, entonces las obras no importan para nada. Y se fueron de un extremo malo a otro extremo malo igual. Entonces empezó a ocurrir que muchos de estos judíos habían escuchado el evangelio de fe, solo por fe y no por obras, y se autoengañaron al creer que las obras no son necesarias en lo absoluto. Y en verdad, hermanos, vuelvo a recalcar, la salvación no es por obras para que nadie se adjudique gloria y nadie diga yo soy salvo por algo que he hecho. La salvación no es por obras, repito, para que nadie se adjudique gloria. Está en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. También inclusive en Romanos capítulo 4, 16 dice que es por fe para que se entienda que es por gracia, que es por absoluta gracia. Pero Santiago responde una pregunta muy importante que todo creyente la tiene que tener bien fija en su mente, en su corazón, y es la siguiente. Bien, entonces, ¿qué lugar ocupan las obras en mi vida? ¿Qué lugar? Si la salvación no es por obras, entonces, ¿qué lugar ocupan las obras en la vida del creyente? Y Santiago te va a responder eso. Esa es la respuesta que Santiago va a responderte. Y para hacértela sencilla y rápida, las obras ocupan este lugar. Son la prueba de que tu fe es verdadera. Son la prueba de que tu fe es verdadera. Entonces el texto básicamente comienza así. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿De qué aprovecha si alguien dice yo tengo fe, yo creo? Pero yo tengo fe, yo creo. Y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Hay en otras versiones esta expresión. ¿Podrá esta fe salvarle? Esta fe que no tiene obras, pero es correcta. Ahora, cuando hablamos de fe, yo tengo que aclararles bien a qué se refiere la Biblia cuando habla de fe. La Biblia cuando habla de fe no se refiere a simplemente fe en sí misma. No es yo tengo fe que todo cambiará. Porque hay gente que tiene fe en la fe. ¿Verdad que sí? De hecho que estamos llenos de coachings, si se puede pluralizar eso, que enseñan la fe en la fe. Pensarlo. Positivo. Sé positivo, campeón. Vamos, tú que puedes. Querido. Vamos. Atráelo con la mente. Eso es fe en la fe. Fe en que si uno anhela mucho algo, ese algo va a ocurrir. Muy común hoy día. Así que Santiago no está diciendo fe en la fe. O fe en que si algo va a pasar, eso pasará. No se refiere a eso. Santiago se está refiriendo a una fe que doctrinalmente es correcta, es ortodoxa en sus conceptos. Lo que Santiago dice, si alguien afirma que tiene esta fe
que doctrinalmente es la correcta, que creen que la palabra de Dios es la voz de Dios, que cree en que hay un solo Dios, que hay un Mesías llamado Jesucristo y que Él es el único camino para llegar al Padre, tiene una fe doctrinalmente correcta, como si fuera que te sentaras frente a alguien y le preguntaras en qué consiste su fe. Y Él te dice, y vos decís, check, sí, está todo bien. Esto yo también creo. Ahora, Santiago dice, si alguien dice que tiene fe, pero esa fe no ha producido obras en su vida, él pregunta, ¿qué provecho tiene esto? ¿Puede esta fe sin obras salvarle? Esta simple confesión. Porque la verdad que Santiago va a tocar aquí es algo sumamente importante para la iglesia contemporánea. Que la verdadera fe es más que una simple confesión. A veces creemos que alguien, por el simple hecho de hacerle decir una oración de fe y que esa persona simplemente haya confesado, ya es salva. Celebramos el hecho que alguien confiesa a Jesucristo, pero si esa persona realmente ha creído, esa confesión, esa conversión va a materializarse posteriormente a través de obras. Porque es imposible que alguien que realmente ha creído vuelva a vivir la vida que le queda como si nada en su corazón haya cambiado. Y el cristiano carnal es el equivalente a un unicornio. No existe. ¿Amén? ¿Amén? Entonces Santiago abre este tema de la fe sin obras es muerta con esta pregunta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Puede la fe, y se refiere a esta fe, puede esta fe salvarle? Y prácticamente la pregunta es retórica, porque la respuesta es no puede salvarle, en lo más mínimo. Entonces, hermanos, podríamos decir en síntesis que el contenido doctrinal teológico de una confesión de fe puede ser correcto, pero si esta confesión teológicamente correcta no va acompañada de una vida trastornada, cambiada, marcada, no sé qué más palabras usar, por Jesucristo, no se manifiesta, esta fe no es real. No es real, hermanos. Estaríamos hablando de alguien que afirma lo correcto, pero no da frutos, que den testimonio de que realmente cree lo que afirma creer. Alguien podría decir, bueno, pero estas obras, ¿cuáles serían? Para ver si voy bien. Dame una lista. Bueno, Santiago no pone acá la lista de las obras específicamente, pero Santiago viene hablando acerca de luchar contra la tentación, de no rendirse en contra de la tendencia pecaminosa que uno tiene. También de estar atentos a la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decirte con el espejo. Y también acerca de pedir guía. Cuando un creyente nace, hermanos, el hecho de que su vida no vuelva a ser igual es simplemente porque hay un poder enorme dentro suyo. Hay un ser llamado el Espíritu Santo que no permite que las demás cosas le vuelvan a saber como le sabía antes. Entonces él ya no puede escuchar esa música pornográfica y sentir el mismo gozo que antes sentía. Él no puede ir con sus amigos de trabajo y escuchar ese chiste verde musgo y reírse a carcajadas. Tal vez lo haga. ¡Ja! Él no puede más estar jugando fútbol y le dan una patada y dice ¡ah! Salmo 23. Él siente una terrible convicción que lo carcome por dentro.
Y no es algo automático, no es que él realmente cree y a partir de acá se para y le bofetean y él ya no siente nada y va como un drogado. No es eso. Empieza un cambio progresivo por causa de lo que le va mostrando el Espíritu Santo a través del espejo. Y algunos cambios son radicales. Y otros van siendo por etapa. Pero un cambio hay. Porque si no, no ha nacido de nuevo. Ha solamente hecho una confesión vana y superficial. La confesión de Westminster, de nuestros hermanos presbiterianos, en su capítulo 14, y también la confesión de Londres, Bautista Reformada, también en su capítulo 14, hablan acerca de la fe salvífica, de lo que realmente es esa fe. Y es una fe que se deposita en la persona y en el sacrificio de Cristo. Yo creo en lo que Jesús ha hecho y yo creo que sus méritos son los aceptables, los únicos méritos aceptables delante de Dios. Y yo reconozco que no tengo una sola obra con la cual pararme frente al Padre y decir, yo creo que por esto yo podría entrar. Sino que el verdadero creyente, el que tiene la fe que salva, lo ve todo como basura y dice, yo no tengo méritos, yo vengo con los méritos de Él, de tu Hijo. Porque sé que lo castigaste a Él por lo que yo hice. Y yo creo en esto. Esa es la fe. Y esta fe me lleva a arrepentirme porque yo sé que lo que hice costó que Él muera. Y me arrepiento de eso. Y como yo inclusive no puedo seguir no puedo ser perfecto, el que se arrepintió sigue constantemente arrepintiéndose y creciendo progresivamente conforme a la imagen de Jesús. Yo recuerdo que el pastor Barceló, en una conferencia en Córdoba, lo había puesto de esta manera, que la vida de un creyente es como esos cuadros de economía que uno ve que la bolsa va como subiendo y bajando, pero tiene una línea ascendente. Esa es la vida de un creyente. Si pusiéramos tu vida en un cuadro, tu vida sería así, 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 pero siempre trazando una línea ascendente, conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Ahora, si tu vida es así, así y así, y así y así, porque los cristianos pecan y caen, y a veces caen muy mal. Pero aquellos que en verdad tienen fe salvífica van a levantarse por aquello que les mora, que es el Espíritu Santo de nuestro Señor. Porque el Espíritu Santo, cuando uno cree, transforma nuestros corazones y nuestras naturalezas al punto tal de que ya nada más vuelva a ser igual. Y acá Santiago está exhortando a aquellos que dicen tener una fe teológicamente correcta, pero no están demostrando frutos de esa fe. Algo parecido hace Pablo cuando habla de los judíos de su época, que decían creer, pero en verdad no creían. No hace falta que lo busquen, yo se los voy a leer. En Romanos capítulo 2, versículo 17, dice así: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Pablo hablándole a sus compatriotas que no creían en Jesucristo. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad. Miren, ellos conocían la voluntad de Dios. E instruido por la ley apruebas lo mejor. Así que ellos sabían la ley y decían, esto es bueno, esto es malo. Esto es bueno, esto es malo. Y se gloriaban en Dios. Es más, no solamente eso. Dice, y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¡Wow! Así que ortodoxamente correctos. Tú pues, que engañas a otros, que engañas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley,
de saber mucho la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Wow. ¿Vieron? Gente con doctrina, gente con ese orgullo de sabemos la verdad, pero con sus vidas provocaban que Dios sea blasfemado. Así que tenían la fe doctrinalmente correcta, pero no tenían vidas que den testimonio de que lo que creían realmente lo creía. Es básicamente la misma idea. Pablo, entonces, aquí lo que hace es, se opone a un legalismo de obras en la carta de Romanos, pero Santiago se opone a la creencia fácil. No hay disputa o conflicto entre Santiago y Pablo. Repito, Pablo luchó mucho en contra del legalismo de esa salvación por obras, pero Santiago a su vez se opone a la creencia fácil. Como lo escribió alguien, Pablo y Santiago no están en conflicto, sino que están combatiendo a dos enemigos en común: la legalidad y la creencia sin obras, o la no ley. La verdadera fe engendra en la persona nuevos anhelos, deseos e intenciones, y de forma progresiva va dejando la persona de ser quien era. Hay un ejemplo que quiero mostrarles. Me gustaría solamente citarlo, pero me parece que es muy bueno mirarlo, porque en el libro de Hechos, cuando el Evangelio fue predicado en Éfeso, y si ustedes miran las características de la ciudad de Éfeso, es muy parecida a una ciudad de este país, muy pagana, donde el lucro principal de la ciudad era vender estatuitas y templecillos y artesanías conforme a la diosa de la ciudad. El Evangelio fue predicado ahí, y como la gente oyó de Jesucristo y sus corazones fueron tocados, miren lo que ocurrió. Hechos capítulo 19, versículo 18. Y muchos de los que habían creído, y creído en serio, venían confesando, dando cuenta de sus hechos. ¿Vieron eso? Creer y arrepentimiento. Habían creído y muchos venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, de los que habían practicado, y acá pone ejemplos, de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Mucha plata. Así que creyeron y se manifestó en obras inmediatas. Dieron cuenta, se arrepintieron y traían sus libros con lo que habían practicado la magia o lo que sea, y los quemaron frente a todos. Fe, obras. Hasta te diría fe, arrepentimiento, obras. Y así crecía y prevalecía poderosamente, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y es imposible que esto no ocurra. No es posible de que alguien crea el Evangelio y dice, bueno, voy a seguir dando unos cuantos hechizos más antes de... No, quemaron ahí el libro. No es posible, hermanos. No es posible. Conversión real es, esto tienes que memorizártelo. Fe más arrepentimiento, fe más arrepentimiento. Me encantaría repitan conmigo, pero no creo en ese manejo de masas. Pero así que la verdadera conversión engendra acciones inmediatas en una persona, y otras vienen conforme va conociendo la palabra de Dios. Repito y repito hasta el hartazgo, conforme va mirándose al espejo y el espejo le muestra aquellas cosas que tiene que corregir. Porque este es el poder interior de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Después de eso, de hablar acerca de esto, de que ¿puede alguien salvarle una fe
doctrinalmente correcta, pero sin obras, la pregunta es retórica y la respuesta es totalmente obvia, no. Después, en el versículo 15 al 17, dice lo siguiente, Santiago: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes o de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿eso de qué tiene provecho? Y miren lo que hace este hombre. Este hombre es sumamente didáctico, al extremo. La didáctica como ciencia es joven, y aquí ya habían elementos que hasta hoy día se implementan. Miren lo que él va a hacer. Él va a hacer una comparación pedagógica. Y va a comparar, miren, va a hacer una analogía, va a hacer una comparación para mí brillante. Santiago va a comparar la fe sin obras con esas palabras falsamente compasivas que alguien puede decir ante una persona en desgracia, pero no haciendo nada por ella. ¿De qué te sirve? Miren la comparación. ¿De qué te sirve decir a una persona que está mal: ay, pobre, que Dios te guarde, porque yo no? Y se va. ¿De qué te sirve ver a un hermano que está desnudo, que no tiene para comer, y que vos les digas: fuerza? Y no haces nada por él. Santiago dice: ¿de qué aprovecha? Santiago está atacando las palabras sin alma. Y eso no, por supuesto, no invalida que realmente uno vea a alguien y con su corazón le dé una palabra de aliento, no pudiendo hacer nada por él porque no te da la capacidad. Pero si podés hacerlo y está acá o está ahí y solamente es prácticamente una frase políticamente correcta, lo que uno tiene que decir cuando un niño le toca el vidrio, o cuando ve un hombre mendigo, o cuando ve un hermano en necesidad, ¿qué uno tiene que decir? Porque uno no va a decir: ¿qué me importa? Él está atacando lo políticamente correcto y las palabras que no tienen esencia, que no están acompañadas con un verdadero sentir. Él las compara. Dice: una fe sin obras son como aquellas palabras que uno dice cuando ve un hermano necesitado, pero no hace nada por él. No sirven de nada. Y este hombre te lo baja al punto tal de que vos decís: wow, sí, tiene sentido. Hay una versión que no me gusta, lo añado, lo aclaro antes, pero acá lo traduce muy bien. Esta versión dice, porque no me gusta para otras cosas, pero acá está bien. Digo eso no, porque los reformados saltan, pues, entonces hay que aclarar esa cosa. Dice esta versión que no me gusta: supóngase que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y que Dios te alimente. Pero no le da ni alimento ni ropa. Dice: ¿y para qué sirve eso? Así también la fe, y añade en el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Palabras ya de Santiago textualmente, en la versión Reina Valera. Así también la fe, miren la comparativa, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y según el versículo 14, esta fe no puede salvarte. Y yo lastimosamente conozco muchas personas que manifiestan fe, confesión, pero sus vidas no condicen lo que ellos dicen creer. Lastimosamente. Y yo oro por ellos, suplico por ellos, que Dios toque sus corazones.
Así que después de esta comparativa impresionante, porque realmente es una comparativa pedagógicamente brillante, es de las que te marcan, después de esto va a pasar a hacer una tercera comparación en cuanto a lo que es la fe verdadera, mostrándote inclusive que hasta los mismos demonios tienen fe. Y uno dice, ¿cómo que los demonios tienen fe? Sí, hermanos, los demonios también tienen fe. Es más, a partir del versículo 18 va a comenzar con la idea diciendo lo siguiente. Pero alguno dirá, tú tienes fe. Así que ustedes pueden poner así un asterisco si están anotando y poner el que tiene fe. Y poner otro que dice, yo tengo obras. Hay gente que en verdad cree que Dios va a considerarle que por más que no haya creído, hizo buenas obras. Abrió fundaciones, repartió vacunas, ropa, se fue a techo, pidió plata por los semáforos, donó un riñón a su amigo y dice, bueno, Dios va a considerarle. Y aparte, un esposo fiel tiene obras, pero no tiene fe. Y uno dice, bueno, Dios le va a considerar. Dios no lo va a considerar. Otros tienen fe, pero no tienen obras. Tampoco Dios lo va a considerar. Básicamente, si pones el que tiene fe y el que tiene obras, podés hacerle así una flecha y pones el mismo camino. Es el mismo camino, hermanos. Por eso Santiago dice, y abre estas dos posibilidades, dice, pero alguno podría decir, o alguno dirá, tú tienes obras, y otro podría decir, tú tienes fe, y otro podría decir, yo tengo obras. Santiago escribe, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y acá no está Santiago enalteciéndose, sino que yo he hecho obras buenas, sino que él está mostrando de que él trata de vivir una vida que agrade al Señor con sus caídas y sus... De hecho, es todo lo que está diciéndote anteriormente. Así que hay un autoengaño de las obras y también hay un autoengaño de fe sin obras. ¿Se entendió eso? ¿Por acá se entendió? Y después va a hacer algo que para el judío tiene mucho sentido. Recuérdense que eran en su mayoría judíos. Y él va a sacar la Shema. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dios es uno, Dios uno es. Era como el verso lema de cada judío para resumir su fe. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Crees en la Shema? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Bueno, básicamente Santiago dice, no termina ahí. También está el 5. ¿Crees que Dios es uno? Está bien. Jehová uno es, sí, pero también dice el 5, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y eso va a llevarte a obras. Obras de arrepentimiento, obras una vida que se va a materializar en el hacer y en el no hacer también. Y después dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Crees en la Shema? ¿En lo que resume el credo judaico? ¿Crees en eso? Y la respuesta sería, sí, claro, ¿cómo no? Y Santiago te dice, muy bien, bien haces. Ahora, miren, también los demonios creen en la Shema. Porque dice, también los demonios creen, y es más, algunos demonios son más creyentes que otros que hasta tiemblan. Porque algunos creen y no tiemblan delante de Dios. Los demonios creen y tiemblan. No solamente eso, tocando un poquitito de demonología bíblica, la sana y correcta, cuando vemos ejemplos, cuando Jesús mismo se encontró con hombres poseídos por demonios, miren la teología que hay en el demonio. ¿Teología de demonios?
Así que qué cosa rara está diciendo este pastor. Bueno, miren, en Marcos capítulo 1, versículo 21, había un demonio mucho más disciplinado en congregarse que muchos que yo conozco. Un demonio muy fiel a la congregación. Dice Marcos capítulo 1, versículo 21, y entraron en Capernaum y los días de reposo, era un sábado, entraron a una sinagoga, dice, y él enseñaba, 21. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como que tiene autoridad y no como los escribas. ¿Entendés? Él enseñaba como alguien que vivía, no como aquellos que enseñaban, pero no lo vivían. Clase. Ahora, dice, pero había en la sinagoga ahí bien congregadito, ¿vieron ahí? Bien sentadito, cantando los himnos. Estaba ahí, en la sinagoga, en la iglesia. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, había un poseído, ahí estaba, hace mucho tiempo. Pero como que los que hablaban, no hablaban la verdad. Él estaba muy tranquilo ahí en remojo bíblico, así estaba. Había un hombre con espíritu inmundo que empezó a dar voces cuando escuchó hablar a Jesús. En la sinagoga, equivalente a la iglesia hoy día. Diciendo, ahora este es un bien aterrorizado. No voy a gritarlo acá, pero imagínense, usen la imaginación. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. ¿Vieron eso? Yo sé lo que muchos no saben. Yo sé quién eres. Yo lo sé. Teología tenía el demonio encima. Yo lo sé. Y no solamente eso, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y temblaba. Y Jesús le dice, ¡shh! Se acabó. No empezó a conversar con él. ¿Quién eres? ¿Por qué está acá? Como muchos hacen. ¿Por qué? ¿Cómo entraste? Y se vuelve algo demonocatártico. Todo, el demonio fue. Yo no fui, el demonio fue. He presenciado cultos así. Otro ejemplo, y miren para mí es aún más teológico, para que vean la fe que ellos tenían, la creencia y la noción. En Mateo capítulo 8, versículo 29, cuando Jesús se encuentra con los endemoniados y le habla uno de ellos en Gadara, los gadarenos, ¿conocen eso? Rompían cadenas y estaban por los sepulcros y nadie podía agarrarlos. ¿Conocen ese texto? Bueno, muy bien. Miren lo que pasó. Y préstame bien atención, hermano. Miren el conocimiento que albergaban estos seres, estos entes. Dice así, cuando llegó a la orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salieron de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Miren cómo se expresan. ¿Qué tienes con nosotros? Jesús, Hijo de Dios, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Se dan cuenta del conocimiento teológico que hay ahí? Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué tenés con nosotros? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de que sea el tiempo de que nos atormentes? ¿Sabían quién era? La autoridad que tenía, de parte de quién venía, que había un tiempo específico para que Él los atormente y sabían que aún no era el tiempo. Es más, en otra versión dice, te conjuramos por Dios, porque sabemos que algo tenemos a nuestro favor y no es el tiempo que aún nos hagas esto. Permítenos ir a los cerdos. Y no es que Él tuvo compasión de ellos, Él sabía que no era el tiempo. Ahora,
¿Crees que Dios es uno? ¿Crees en la Shema, en lo que resume el credo judaico? Acuérdense que no había un Nuevo Testamento, así que él estaba resumiendo todo lo que la palabra era en ese momento. Y Santiago te dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y algunos son más prudentes que hasta inclusive tiemblan. Pero si tu fe no se transmite en obras, estás en categoría de demonio. Y si ni siquiera temblas delante de lo que sabes, menos que un demonio. Es lo que te está diciendo. Yo sé que a veces puedes leer esto a la ligera, pero Santiago es como una especie de Barceló de su época, que te dice cosas terribles tan amablemente que vos no te estás dando cuenta que te está dando de bofetadas. Mas quieres saber. Y acá él se dirige probablemente a aquellos que tengan fe y no la estén viviendo. Mas quiere saber, hombre vano, otra palabra, hombre tonto, dice otras versiones. Mas quiere saber, hombre vano o hombre tonto, que la fe sin obras es muerta. Y después pone el ejemplo del padre Abraham, de que él creyó y por fe y la fe le fue contada por justicia, pero esa fe se transmitió en obras. Santiago quiere mostrarte que hay una fe real, y quiere mostrarte, miren, él quiere hacer lo que dijo, quiere hacer el efecto espejo y que uno diga, yo tengo esta fe, está un poco débil, pero yo tengo esta fe. Yo creo en Jesús. Y ya nada en mi vida ha vuelto a ser igual. Yo no solamente creo, yo estoy tratando de vivir esto. Santiago te está mostrando en el espejo, para que uno al ver eso, en un cierto sentido, repose y esté tranquilo de que tiene la fe que salva. Cuando asaltan esos pensamientos que te hacen pensar de que no sos un hijo de Dios, aquí está el espejo para mostrarte si realmente lo sos. Y es esta fe la que el Señor te dio como un don, porque la fe es un don. Y es esta fe real la que va a hacerte permanecer y la que va a establecerte hasta el final de tu camino. Porque el que comenzó la buena obra va a ser el que la va a terminar. A veces es bueno mostrándote algo que tenés, primeramente explicándote aquello que no lo es. A veces es bueno. Y afirmándote lo que realmente es la fe verdadera. Así que si alguno de ustedes dice, creo y está pensando, yo creo que esa fe no la tengo, bueno, es el Señor que está dándote luz para que te analices si estás en el Señor. Y si tu pensamiento es, yo tengo esa fe, hermanos, yo la tengo. Yo recuerdo cuando creí y cuando mi corazón fue cambiado, yo lo recuerdo, ahora estoy muy mal por cosas que he negociado, pero creo. Bueno, hermano, el Señor va a reafirmarte. Y nunca más tu vida va a volver a ser igual. Dios va a terminar su obra. Vamos a orar. Gracias, Señor. Padre, yo te oro, Padre, conforme al texto. Señor Jesucristo, yo te ruego que nos mantengas firmes en tu camino, Señor. Padre, sabemos que algunos van a dar más fruto y otros menos. Ayúdanos, Señor, a que podamos dar la mayor cantidad de fruto posible. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar mucho fruto que te honre. Jamás apelando al mérito, sino que en agradecimiento por tu obra, por total gracia para con nosotros, Señor. Ayúdanos a dar fruto que permanezca. Ayúdanos, Señor, a adornar
el Evangelio y a que nuestra fe crezca, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe crezca. Te amamos, Jesús. Gracias, Padre. Amén.